Bueno, vamos a continuar con un repaso, porque tal cual Hola, no lo prof. veremos a profundidad. Hola, ¿qué tal? No veremos a profundidad lo concerniente a conversiones de unidades, porque pues ha sido un tema que ustedes seguramente ya han tratado múltiples veces, pero que pues vamos a recordar aunque sea un poco al respecto. Eh, el día de ayer les hice llegar a través del grupo de WhatsApp un enlace a un video. No sé si tuvieron oportunidad de revisarlo, ya sea todo o una parte. Yo no, profe. Yo no, bueno, es que estaba haciendo otras actividades. Ok, bueno, eh, en ese video, el, que pertenece al canal de YouTube, el traductor de ingeniería, que es de alguna manera pues colega suyo, es un ingeniero, Damián, pues en este video relata un poco acerca de eh, cuál sería una buena forma para aprender eh, física o en su caso pues repasar los conceptos de física. Y hay algo muy importante que menciona y que tiene que ver justamente con lo que nosotros hemos estado trabajando durante las últimas 2 semanas que ya llevamos de haber iniciado el curso. Y eso justamente tiene que ver con las magnitudes físicas. Bueno, si ustedes llegan a tener oportunidad de revisar ese video, pues notarán que se parte de inicio presentando la idea de qué es un modelo en ciencias y en ingeniería. ¿Por qué es importante construir modelos que busquen describir algún fenómeno de interés? E igualmente importante, estos fenómenos, perdón, estos modelos van a estar sustentados en cantidades que son medibles, es decir, magnitudes físicas susceptibles de medición. Entonces, la forma natural en que en este video se nos presenta la manera de entender física es, primero, entender cuál es la base sobre la que vamos a construir todas las cosas. Y esto es las unidades que nosotros estuvimos revisando. Estas magnitudes físicas, longitud, tiempo, masa, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa e intensidad de corriente eléctrica, van a ser la base sobre la cual vamos a ir construyendo cosas. Una vez que entendemos cuál es la idea de fondo al hablar de magnitudes físicas, lo siguiente viene a ser hablar de las unidades de medida, que es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, ustedes recordarán que cuando comenzamos a ver análisis dimensional, les estuve pidiendo que por el momento no pensáramos en unidades de medida. Aunque es lo primero que tal vez se nos viene a la mente, les pedía no pensar en unidades de medida. Bueno, espero que con lo de análisis dimensional todo lo que hemos visto vaya quedando claro, porque a continuación vamos a complementar esta discusión hablando sobre los sistemas de unidades y conversiones de unidades. Y para ello surge una pregunta importante. ¿Qué es una unidad de medida? ¿Cómo ustedes entienden lo que es una unidad de medida o cómo han escuchado hablar de una unidad de medida? Pues cuando nos había pedido que buscáramos esa, pues, información, yo vi que una unidad de medida es una magnitud que se toma como patrón para compararla con otras, ¿no? Se utiliza como patrón para compararlas con otras. Por ejemplo, Por ejemplo, el metro, ¿no? ajá, Puede ser una barra y el patrón ya va a ser es establecido, ¿no? ajá, Se va a denotar como un metro y vamos a poder usarlo para compararlo con otras piezas y así ok, determinar cuánto miden, ¿no? ok, de acuerdo. Necesitamos hablar eh, de un patrón de medida.
que es a lo que se está refiriendo. Un patrón de medida, un objeto tal vez establecido sobre el cual nosotros vayamos comparando cosas. Pero aún así, en general, ¿qué podría ser una unidad de medida? Este es un buen ejemplo, el metro. Pero tenemos el segundo, tenemos el kilogramo, Profe, ¿sí? podríamos referirnos a una unidad de medida como una cantidad estandarizada. Bueno, podríamos decir que los estándares son, por ejemplo, el sistema internacional o el inglés, Ajá, y esas nos van a determinar ya las magnitudes físicas. ok. Muy bien, ahí estamos involucrando justo lo que acabamos de ver. Una unidad de medida, que, bueno, ya nos dieron un ejemplo del metro, otros son los segundos, kilogramos, moles y demás, van a ser una representación de las magnitudes físicas que hemos estado repasando. Eso es lo que vamos a, si queremos ponerlo de algún modo, es a lo que vamos a estar llamando la unidad de medida. Entonces, en general, sin importar de cuál se trate, una unidad de medida es una cantidad que nos va a permitir representar o identificar a una magnitud física. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos en ejemplos. Si mencionamos la unidad de medida kilogramo, ¿a qué magnitud física está identificando? ¿De qué magnitud física estamos hablando? De De masa. masa. Masa, muy bien. Entonces vean cómo la unidad de medida, ya que uno ha trabajado las unidades, ya identifica de manera casi inmediata a qué magnitud física corresponde. Si hablamos, por ejemplo, de la unidad de medida Pascal, Presión. exacto, identifica a la magnitud física presión, una magnitud física que podemos medir. Y así, distintos ejemplos podemos encontrar. Entonces, eso es lo que vamos a entender, o podemos, pues sí, entender como una unidad de medida. Y claro, esas unidades van a estar estandarizadas, eso es lo importante, porque, pues, si decimos, vamos a pensar en una magnitud física que, pues, básicamente trabajamos a diario, ¿no? Estamos en contacto con ella diariamente. Bueno, una de ellas, que es la longitud. Vale, entonces, para hablar de la longitud, la magnitud física longitud, nosotros tenemos a nuestra disposición distintas unidades de medida. Por ejemplo, el metro. Otra unidad de medida que recuerden que hable de la longitud o se refiere a la longitud. La yarda. Centímetros. Muy bien, la yarda. ¿Alguna otra? Pulgadas. Kilómetro. ¿Cuál, perdón? El kilómetro. Pulgadas. Kilómetro, ok, muy bien, kilómetro. Milímetros. Milímetros, ¿de acuerdo? Litros, Pies. no. Pies, muy bien. Pulgadas. Pulgadas, ¿de acuerdo? Centímetros. Centímetros, ok, vamos a empezar por ellos. Vean, esos son algunos ejemplos de unidades de medida que ustedes conocen, que han trabajado y que identifican perfectamente a la magnitud física longitud. Pero si revisamos la historia de la medición, por ejemplo, o de las unidades de medida, seguramente nos encontraremos con otro tipo de unidades, que pues igual ya no son utilizadas, pero que hace varios cientos de años o miles de años se estuvieron ocupando. Por ejemplo, si pensamos en las culturas más antiguas, por ejemplo, egipcios, romanos, ellos utilizaban, por ejemplo, medidas, la brasa, no se han escuchado de esa unidad de medida. Los codos, O ¿no? Bueno, codos, igual he exacto. escuchado codos. Exactamente, los codos, brasas. Incluso me parece que los romanos utilizaban las unidades de estadios, que son la longitud de una construcción para medir distancias enormes. Entonces, vean, ahí hay otros ejemplos de unidades de medida que por distintas razones, a veces sociales, políticas, incluso económicas, han ido cayendo en desuso.
Pero lo importante aquí es que esas unidades de medida, que al menos ustedes han mencionado, ya están estandarizadas, ya las identificamos dentro de un grupo determinado de distintas unidades de medida. ¿Cuáles son estas? Pues el sistema internacional, en donde tenemos el metro, el kilómetro, centímetro y milímetro, y otro distinto que es el sistema inglés, donde encontramos la yarda y el pie y la pulgada. Estas están estandarizadas. Eso quiere decir que ya hay una equivalencia predeterminada por convención o por otros medios que permiten que, sin importar en qué momento, en qué lugar y quién realice una cierta medición, todos vamos a entender de lo que está hablando. ¿Sí queda claro? ¿Sí vamos bien aquí con las ideas? La milla, profe. La milla es otro ejemplo en el sistema inglés. Inglés. ¿Ok? Entonces, ¿sí vamos bien con la idea de unidad de medida y cómo, al tener un conjunto de unidades de medida para distintas magnitudes físicas, construimos un sistema de unidades? Sí. Todo bien. Sí, profe. ¿Sí? Ok, vale. Ahora, ya que tenemos una unidad de medida asignada, por ejemplo, a una magnitud física concreta, y así otras más para tiempo, para masa, temperatura y demás, podemos hablar de lo que son las conversiones de unidades. ¿Qué es una conversión de unidades? Es una equivalencia igualmente estandarizada entre unidades de medida de distintos sistemas. Como mencionábamos, tenemos en general dos sistemas de medición, ¿no? El sistema internacional, que es en el que nosotros como país trabajamos de forma generalizada, y tenemos el sistema inglés. Entonces, ¿por qué surge esta necesidad? ¿Por qué se imaginan que surge la necesidad de hablar de conversiones de unidades? Porque los americanos siguen aferrados al sistema inglés y a veces llegan piezas de allá, ¿no? Y tenemos que Ajá, hacer la equivalencia aquí para replicarla o para, por ejemplo, un acople, ¿no? Si llega ajá. ya una pieza de diámetro de 2 pulgadas, nosotros tenemos que buscar la equivalencia para hacer la pieza hembra y que embonen y se ajuste bien. Lo Ok, mismo muy con bien. los productos de allá, profe. Como por ejemplo, algún producto. Los zapatos de allá, Ajá. creo, se miden en pulgadas y aquí en centímetros, me parece. No, sí. O sea, cambian Podría las ser. unidades Ajá. o también vendría siendo los litros y la cantidad de volumen que Ok, existe. sí. Que allá los miden en galones y su equivalencia aquí son, creo, 3 punto y tantos litros. Ok, bueno. Ujú. Por ejemplo, el tacómetro, profe, que allá son millas y acá son kilómetros. Este es otro ejemplo, sí. Entonces, a ver, los ejemplos que ustedes están mencionando que me parecen son muy adecuados, están, digamos, vienen de intercambiar productos, ¿no? Son ejemplos en los que están ustedes mencionando perfectamente. Viene, por ejemplo, derivado de intercambio de productos en la industria. Tiene una pieza, por ejemplo, importada con una unidad de medida específica y, como bien mencionan, en alguna necesidad tendríamos tal vez que conocer la equivalencia en nuestro sistema de medición para poder embonar ciertas piezas de manera correcta. Entonces, bueno, de la industria. Lo que mencionaban sobre los galones, ¿no? Para comprar productos. Igualmente, ahí es una necesidad social, una necesidad económica, el comercio. Entonces, vean que de las interacciones que ocurran entre distintos grupos de personas, se tiene que establecer una conversión de unidades. O sea, no es accidental. Eso es la idea aquí. No es accidental que nos haya ocurrido un día de, pues vamos a establecer ciertas equivalencias. Surge justamente de la necesidad de establecer mm, relaciones que sean válidas para cualquier
área, ya sea comercial, industrial, académica, hablando, por ejemplo, de su formación, en la cual estas conversiones de unidades pues, sean perfectamente establecidas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esta necesidad de las conversiones de unidades, digamos desde un punto de vista histórico? Piensen ustedes que anteriormente, por contextualizar, teníamos, o podemos considerar un grupo de personas, y voy a quitar esto, en una cierta localidad, ¿no? La localidad A, en las cuales, pues, por necesidad y por diversas costumbres, se suele emplear una unidad de medida. Vamos a empezar por lo que mencionaban hace poco, ¿no? El codo. Entonces, imaginen, tenemos que en esta región A, la unidad de medida que se suele utilizar para medir longitudes es el codo. Entonces, imagínense, ¿no? Ahí van las personas para medir algún material, utilizan sus extremidades, ¿no? Su brazo. Pero puede ocurrir que tenemos la población B, en la cual para longitudes, ¿qué les gustaría? ¿Qué podríamos utilizar? Las brazadas, ¿no? Ok, brazadas. Ok, brazadas. Entonces, estas personas, este grupo de personas utiliza la brazada como su unidad de medida para la longitud. Y entonces los ejemplos que ustedes nos estaban dando, pensemos, ¿no? Que esta población A genera un cierto material, una cierta pieza, si nos queremos ver muy industriales, que pues requiere el grupo B, ¿no? Por necesidad. O bien, a la inversa, el grupo B genera ciertos productos que comercializa y que pues, se los puede vender al grupo A. Entonces, en este intercambio de productos o incluso hasta de servicios, pues va a haber necesidad de establecer equivalencias. Es decir, yo, persona del grupo B, mido las longitudes, por ejemplo, de una tela en brazadas. ¿Cómo se lo voy a poder ofrecer? ¿Cómo lo voy a poder comercializar con una persona del grupo A que pues mida en codos? Y ahí está la necesidad, ¿no? Sacar sistemas distintos, ¿no? Exacto, tenemos dos sistemas distintos, sistema A, sistema B, que van a tener que establecer cuánto vale el codo en brazadas, o a la inversa, las brazadas en términos de codos. Ahí entra la división y la multiplicación, ¿no, profe? Como operaciones para realizar las conversiones, sí. Al final todo se resume en eso, ¿no? En saber multiplicar y dividir, o en aplicar la famosa regla de 3. Profe, entonces también aquí tendríamos en el intercambio de medidas como el intercambio de culturas, ¿no? Que necesitamos distintos lenguajes entre ciertos países y otros para podernos comunicar. Así también Claro. sería en cuanto a los sistemas de unidades, ¿no? Claro, claro, también eso va a influir, así como hablando, por ejemplo, de México, estamos, queramos o no, fuertemente influenciados por la cultura de los Estados Unidos, hablando, por ejemplo, de los sistemas de unidades también. Aquí claramente, en la vida cotidiana, ocupamos el metro, kilogramo, para, pues, hacer comercio, ¿no? Si vamos a comprar, no sé, tela, lo pedimos en centímetros o en metros. Si vamos a comprar algo de comida a la tienda, pues lo pedimos en gramos o en kilogramos. Pero eso no excluye que en ciertas áreas, hablando de las industrias, sobre todo estas que están importando y exportando productos, pues se tenga que caer en esa necesidad. Y hablando también, bueno, similar a la cultura, que influencia de alguna manera expresiones y formas de pensar, pues también eh, influencia el cómo se miden las cosas, cómo se reportan en el sistema inglés o en el sistema internacional. Así que bueno, sí hay mucho intercambio, como bien lo señalan. En logística, ¿no?
Como por ejemplo, a ver si podemos concretizar. A ver, ¿Dónde? sí, en este ejemplo, ¿cómo? Si podemos dar un ejemplo concreto. Porque en logística, cuando van a mandar productos, Ajá, depende de dónde los van a acomodar, porque si digamos que tienen un camión, ¿no? sí, Un tractor grande, que lo tienen que mover, y llevan un cierto producto, de un lado a otro, tienen que saber qué medidas lleva y especificar hacia el país que va y qué unidades de medida existen allá, ok, bien, bueno, ahí, porque todo tiene que ser especificado, claro, qué ¿no? También para tipo de controlar. productos y con todo un reporte de qué es lo Claro, que ese compone. reporte, claro, ese reporte o ese control, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en aduanas y demás, claro, también implícitamente o muy escondido, tal vez tiene mucho que ver con este sistema de unidades, como bien se menciona. Incluso hasta cuestiones tan simples como el horario, ¿no? También se tiene que tomar en cuenta el uso horario en el cual se encuentra el otro lugar, otra región a la cual se quiera enviar un producto, pues también se tiene que tomar en cuenta. Hablando de logística, por ejemplo. Ah, sí, pero eso ya va todo especificado dependiendo de hacia dónde lo mandes, porque hay Claro, otros países que no piden nada de eso. claro. Y entonces, bueno, pues siguiendo las reglamentaciones, ¿no? De acuerdo a cada país, pues nos podemos encontrar mayores facilidades o limitantes. Pero bueno, entonces, al punto al que quiero llegar es que uno puede, eh, uno como individuo, puede definir sus propias unidades. No sé si eso se han percatado, de que tal vez de manera inconsciente uno establece ciertas medidas. Claro, no son unidades de medida en el sentido que vamos a ver a continuación, porque no están estandarizadas. Es decir, no se ha llegado a un consenso en el cual esa unidad se reconozca como tal y que se tenga que eh, hacer pública para todo el mundo, por ejemplo. Ejemplos de esto, les comento, imaginen la siguiente situación, por decir algo, ¿no? Típicamente las series que vemos en plataformas generalmente duran 45 minutos, ¿no? Faltan por ahí, incluso hasta una hora si uno se extiende un poquito más. Entonces, bueno, vamos a establecer el estándar en 45 minutos. Y piensen que una cierta actividad les toma, bueno, la realizan y al final de esa actividad ustedes exclaman algo como, me tardé lo de 3 capítulos de la serie tal. Ahí de manera muy simple uno está de definir una cantidad, una nueva unidad de medida basado en la duración de una serie. Y entonces si decimos, me demoré lo equivalente a 3 capítulos de mi serie favorita, entonces uno que está utilizando esa información le queda claro. 45 minutos que dura un capítulo por 3, o casi por 3, por el múltiplo de 3, pues ya nos da una idea de cuánto tiempo, ¿no? De manera efectiva se utilizó. Pero vean, ejemplos así uno puede encontrar tal vez en la vida cotidiana, donde uno de manera inconsciente, como les digo, pues puede definir unidades a su antojo. El tema aquí está en que si esas unidades son reconocidas como tales y se estandarizan. Pero bueno, fuera de eso, y regresando a nuestro sistema, a nuestros dos sistemas estrella, pues encontramos algunos ejemplos. Vamos a entender bien esto, ¿no? Vamos a encontrar la relación de todo lo que vimos anteriormente con lo que vamos a comentar a continuación. Bueno, hasta aquí con el ejemplo de los dos grupos, queda entendido entonces de dónde viene la conversión de unidades, por qué es importante. Sí, ¿Sí? Ok, vale. Entonces, bueno, esto lo quito. Y ahora, estuvimos nosotros viendo durante casi 2 semanas las magnitudes físicas. Las estuvimos dividiendo en dos grandes grupos, las magnitudes físicas básicas o fundamentales, las cuales están definidas por sí mismas
y las magnitudes físicas derivadas, que requieren la mezcla de otras magnitudes físicas. Comencemos, por ejemplo, por mencionar el primer caso, la magnitud física longitud. Recordemos que habíamos utilizado el símbolo de L mayúscula para hablar de esa magnitud física. Entonces, sobre esto estuvimos hablando de análisis dimensional, expresiones dimensionales y demás. Ahora, si esto lo queremos representar o identificar a través de una cantidad que corresponda a esta magnitud física, ustedes ya me dieron algunos ejemplos. En el caso del sistema internacional, empleamos el metro como unidad base. ¿Sí estamos de acuerdo? Ustedes mencionaron kilómetro, centímetro y milímetro, pero esas, ¿cómo se comparan con esta unidad metro? Se llaman submúltiplos, ¿no? O algo así. Exacto, así es. O son múltiplos de la unidad o son submúltiplos de la unidad. Pero la unidad de medida base en el sistema internacional, para hablar de la longitud, sabemos que es el metro. Ese va a ser nuestro estándar, ¿no? Nuestro medida patrón, como mencionaban anteriormente. ¿Qué pasa en el sistema inglés? Bueno, aquí por mencionar ejemplos, como ustedes ya también los comentaron, tenemos la pulgada, el pie, yarda, milla y demás. Cada una de estas, de manera individual, también representa a la magnitud física longitud, pero en un sistema distinto al sistema internacional, es decir, el grupo de personas A, el grupo de personas B. Por razones históricas, por razones de necesidad, culturales, lo que ustedes gusten, estamos en un mundo en el que tenemos estos dos sistemas, ¿no? Básicos que podemos encontrar. ¿Pudiera haber algunos otros? Claro, pero también va a depender mucho del uso y del momento en que esas otras unidades se pudieran requerir. Bueno, hablemos de otra magnitud física fundamental, masa. Esta es la cantidad de materia, aquí está, el símbolo es M mayúscula, y en el sistema internacional de medidas se ha convenido que el kilogramo sea la unidad de medida para esta magnitud física. Si hablamos del sistema inglés, podemos encontrar ejemplos como la libra o la onza. Pero bueno, la historia no termina ahí. ¿Qué pasa con las unidades derivadas? Pues algo similar. Vean aquí, tenemos la magnitud física velocidad. El símbolo, su expresión dimensional, la habíamos establecido como longitud por tiempo a la menos 1, si ustedes recuerdan. Esa es su descomposición dimensional. Y si hablamos de las unidades, es decir, esta magnitud física, ¿cómo la voy a representar para alguna determinada aplicación? Por ejemplo, hablando del sistema internacional, tenemos el metro sobre segundo. Y si hablamos del sistema inglés, tenemos, por ejemplo, la milla por hora. Pero cada una de ellas aluden a la misma magnitud física. Y un cuarto ejemplo, tenemos esta situación. La magnitud física fuerza. Sabemos que tiene la descomposición dimensional, masa, longitud, tiempo a la menos 2. Hablando del sistema internacional, se ha convenido que esta magnitud física sea representada a través de la unidad de medida Newton. Mientras que en el sistema inglés podemos encontrar la llamada libra-fuerza. Y así, ¿no? Para distintas magnitudes físicas, tanto las fundamentales como las derivadas. Como el slug, ¿no? También es otro ejemplo en el sistema inglés para referirnos a la masa. También aquí podemos agregar el slug como una otra unidad de medida que se utiliza para describir a la magnitud física masa. ¿Ok? Entonces vean, nosotros estuvimos trabajando al inicio con esta parte. ¿Sí lo notamos? En abstracto.
Y ustedes durante mucho tiempo, seguramente, cuando recibieron la primera clase de física, en algún momento, pues trabajaron hasta el cansancio esto, ¿no? Hablaron del sistema de medida internacional, el sistema inglés, y después comenzaron a establecer equivalencias entre cada una de ellas. Bueno, aquí pues vamos a simplemente dar un repaso de esto. ¿Alguna pregunta o comentario que tengamos hasta este momento? ¿Con lo discutido hasta ahora? No, yo no, profe. Falta tiempo, ¿no? ¿Perdón? Tiempo. Tiempo. Ok, la magnitud física tiempo tiene algo bastante interesante que, por ejemplo, la definimos trabajamos en segundos, ¿no? En sistema internacional. Pero esa misma unidad se puede encontrar en el sistema inglés. Es algo que tiene la magnitud física, que es un poco, ¿cómo decirlo? Está por arriba de esta categorización. O sea, si vamos al sistema inglés, también se utiliza el segundo, las horas, los minutos, siglos, años, al igual que nosotros utilizamos. Así que podríamos decir que la unidad, perdón, la magnitud física tiempo está por arriba de esta separación, o es válida para ambas unidades de medición. Algo bastante interesante que tiene el tiempo. La magnitud física tiempo. Bueno, vamos ahora a establecer algunos ejemplos, porque, pues, imagínense, hay tablas, ¿no? Para hablar de las conversiones de unidades. Y pues, tal cual nunca acabaríamos. ¿Qué es lo que estamos encontrando aquí? Aquí, lo que se está mostrando en esta línea. Bueno, vimos que si tenemos el grupo A y el grupo B, por necesidad, de alguna manera van a tener que intercambiar productos. Y de esa interacción justamente surgen estas equivalencias. Aquí, ¿qué se está diciendo? Bueno, que en el sistema inglés y en particular la unidad de medida conocida como pulgada tiene la siguiente equivalencia en el sistema internacional. Por cada pulgada que uno pueda medir en el sistema inglés, uno estará encontrando 2.54 centímetros aproximadamente. Eso es lo que está significando. Por cada línea recta que yo dibuje, utilizando, por ejemplo, una regla que esté con marcas de pulgadas, por cada línea que yo mida como una pulgada, en el sistema internacional estoy hablando de 2.54 centímetros. Eso es lo que significa esta equivalencia. O de manera inversa, si yo dibujo una línea recta que tiene como longitud 2.54 centímetros en el sistema internacional, eso equivale exactamente a tener una pulgada en el sistema inglés. ¿Vale? Entonces, bueno, eso seguramente ustedes ya lo saben, pero bueno, para lo que sigue va a ser importante recordar esto. ¿Qué otro ejemplo tenemos? La del pie. Un pie, unidad del sistema inglés para la longitud, equivale a 30.15 centímetros en el sistema internacional. Y por ejemplo, otro caso, una milla. Una milla, unidad de medida para longitud en el sistema inglés, equivale, eso es lo que significa este signo, equivale o tiene el mismo valor que 1.609 kilómetros. Así que, bueno, esas equivalencias ya han sido establecidas. Uno puede encontrar tablas donde toda esta información se muestre y seguramente podrá ser que se incluyan más cifras significativas. Pero bueno, aquí para lo que nosotros vamos a realizar a continuación, basta con que ocupemos, por ejemplo, en el caso de la pulgada y del pie, 2 cifras significativas. Con eso va a ser más que suficiente. ¿Hasta aquí vamos bien?
Profe, Sí, profe. la presión, la presión es un ¿cómo dijo? Subdivisión, ¿qué? Submúltiplo. Múltiplo. Ajá, Eh, de las mismas compuestas, ¿no? Porque utilizan newtons, por ejemplo, el Pascal. ajá, el Pascal, hablando del Pascal, un Pascal es una unidad bueno, es sí, el nombre de es una unidad de medida que relaciona en su definición otras unidades de medida. Pero tal cual no es múltiplo o submúltiplo. De hecho, ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto de múltiplo y submúltiplo. Pero no es esto. Esto que está aquí no es que sea un múltiplo de algo o submúltiplo de algo. Es simplemente así se define. Un pascal equivale a la fuerza aplicada de un newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Pero está compuesta de otra compuesta, ¿no? Lo que es el newton. El newton es metro cuadrado, no, masa sobre metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Sí. Es decir, ¿qué se está haciendo con esto? A ver, segundo cuadrado. A ver, ¿qué se está haciendo con esto? Si uno recuerda y hace esto que se está aquí mostrando, ¿a qué nos estaría llevando? En este caso, como ya estamos trabajando con unidades, estamos reduciendo a unidades bases, ¿no? Exacto, a unidades de medida que están relacionadas con quiénes. Con el Pascal. No, estas, cada una de estas, Con las magnitudes físicas. fundamentales. Sí. Muy bien. Entonces, esta descomposición en amarillo está relacionada con que, por ejemplo, a ver, aquí lo voy a poner así para que, a ver, ¿qué se está escribiendo aquí? La magnitud de presión. La dimensión Exacto. de la persona. La dimensión de la presión, ¿recuerdan a qué es igual? Era igual a masa por tiempo a la -2, ¿no? Por longitud a la -1. Por longitud de la -1. Ok, voy a poner esa L adelante, solo porque me gusta que se vea adelante. Vale, entonces vean, longitud a la -1, metro, masa, kilogramo, y tiempo a la -2 con segundo a la -1. Así que esta descomposición que uno puede realizar a partir de la unidad de medida está relacionada también con la descomposición dimensional. No es lo mismo, pero están relacionadas. Aquí hablamos de lo que está en color verde es la expresión dimensional. Lo que está en color amarillo son las unidades del Pascal vista en términos de las unidades de medida de las magnitudes físicas fundamentales. Entonces podría decirse que es como una manera diferente de expresarlo. ¿De expresar qué? La presión. Por ejemplo, en Son, Pascal. ajá. No, es que Puede ser también en bar, ajá, sí, pulgada, sobre sí, pulgada cuadrada, sí, sobre pi sí, cuadrado, sí, atmósferas. sí, todo eso es correcto. Desde el punto de vista de unidades, se establecen, hablando, por ejemplo, del Pascal, con su equivalente, ¿cuál podría ser en el sistema inglés? ¿Cuál es lo común? No recuerdo. Que se me ocurre por mencionar la libra sobre pulgada cuadrada, ¿no? Como unidad de presión. Entonces, a ver, aquí quiero que quede claro algo. Vean, aquí libra fuerza por pulgada cuadrada. Esa es unidad de presión, ¿de acuerdo? En el sistema inglés. Nosotros podemos encontrar una equivalencia entre estas dos.
unidades de medida. Es una equivalencia numérica. Ahora sí, 6, 8, aquí 9, son 5, números. ¿no? Pascales. Ok, pero entonces queda claro que es una equivalencia numérica. Sí, ¿Sí? sí, profe. Como los que tenemos aquí a la izquierda. Aquí son equivalencias numéricas. Cuando hablamos de la expresión dimensional, no nos interesa si estamos trabajando en el sistema internacional o en el sistema inglés. Lo que nos interesa es cómo se relaciona esta magnitud física presión con las magnitudes físicas fundamentales. Si ustedes analizan también esta libra fuerza sobre pulgada cuadrada, van a encontrar que esta unidad de medida también relaciona algo que está vinculado a la longitud con exponente menos 1, masa con exponente 1 y tiempo con exponente menos 2. Sí, porque la libra es masa, la pulgada cuadrada es longitud Ajá. Bueno, al y... cuadrado. Ajá. Entonces, las unidades de medida sirven para identificar. Voy a poner así. Voy a borrar esto. Y voy a mostrarlo de la siguiente manera. Para, pues esperando que... A lo mejor, a ver, más rápido si lo digito. Entonces, la magnitud física, ¿qué era? ¿Qué es una magnitud física? La magnitud era lo que nos permitía identificar con qué estábamos trabajando, ¿no? La nomenclatura, se podría decir. No, no dijimos que es una magnitud física, lo vimos. Son las cosas que tenemos Aquello que se naturalmente y puede se medir. pueden medir, ¿no? Ok, lo que se puede medir, muy bien. Que se puede medir. Una magnitud física, lo que se puede medir. Ahora, la unidad de medida es una representación de la magnitud física. Magnitud física, lo que se puede medir. Unidad de medida es la representación numérica de esa magnitud física. Hay una unidad de medida, o lo pongo de esta manera. ¿Es posible hablar de una única unidad de medida para una determinada magnitud física? Pues no era el tiempo, ¿no? Porque el tiempo es una magnitud física y nada más hay una unidad de medida. ¿Hay una unidad de medida? ¿Hay una única unidad de medida para el tiempo? No. La luz, No, porque están los segundos y Segundos. Ajá. minutos, horas. Minutos. Horas. Días. Días también es una unidad de medida, claro. Mes, año, década, siglo, lustro. Pero todas ellas se refieren o representan a la misma magnitud física. Tiempo. ¿Ok? Entonces, a ver, la magnitud física es un ente más grande, un ente abstracto, y la manera en que nosotros lo aterrizamos para poder, no sé, realizar algún experimento, para poder, hablando del comercio, ¿no? Compra-venta de productos, para elaborar piezas, es la unidad de medida. Y esas unidades de medida pueden ser de distintos tipos o pueden tener distintos nombres. Tan solo de la longitud. Piensen en la magnitud física longitud. ¿Cuántas unidades de medida hay? pues tan solo está el metro y sus, no, sí, el metro y sus múltiplos y submúltiplos. Ok, entonces del metro nos vamos a varios, ¿no? Múltiplos y submúltiplos. Pero también tenemos el pie, La yarda.
La yarda, la pulgada, la milla. kilómetros. Entonces, Ah, no, no sé perdón. no sé si está quedando claro. Claro que hay una relación entre la unidad de medida y la magnitud física, porque pues justamente la magnitud, perdón, la unidad de medida nos sirve para representar esa magnitud física. Y no quiero que se caiga en lo siguiente, por ejemplo, en el Pascal, o el ejemplo del cual partimos. Vimos que esto se relaciona de esta manera: kilogramo sobre metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Sí, Vale, ok. Y si ahora escribo la presión así, y escribo longitud a la -1, tiempo a la -2 y masa, claro que esto que está en amarillo está fuerte influenciado por lo que está en color rojo, porque las unidades son una forma de representar la magnitud física. Pero lo que está en amarillo es solamente una de muchas otras representaciones. Hablábamos de una libra fuerza sobre Atmósfera. pulgada cuadrada o atmósfera. Y si hacemos la descomposición en unidades más simples, seguramente podremos representar esto como una unidad de onza sobre una unidad de pulgada sobre un segundo al cuadrado. La onza tiene, nos recuerda a la masa, la pulgada a la longitud y el segundo al tiempo. Y podemos hablar, por ejemplo, de la presión atmosférica, de otras unidades. y por ejemplo los milímetros de mercurio. Es otra forma de representar a la magnitud física presión. A la presión. Pero, Así por que ejemplo, ese como tal, sí es más, bueno, ese sí es algo más físico, ¿no? Porque los milímetros de mercurio, pues, en el experimento que hicieron, pues, se vio, ¿no? Cómo se recorrían, pero a final de cuentas sigue dando lo mismo, o sea, sigue teniendo la misma ma- dimensión, el milímetro de mercurio. el milímetro de mercurio, como está, a ver, el experimento está diseñado para medir la presión atmosférica, ¿no? Sí, Ok, vale. Entonces, cuando se construye el experimento, uno ya está pensando, lo diseña de tal manera que lo que va a medir, uno sabe, va a ser la presión atmosférica. Y eso, por su propia naturaleza, está relacionada de esta manera con las las magnitudes físicas fundamentales. O sea, y si se cambia el experimento, o sea, se deja de utilizar mercurio, se utiliza otra sustancia, pero el objetivo de ese experimento sigue siendo medir la presión de algún determinado fluido, seguimos hablando de la misma magnitud física con la misma representación o descomposición de las magnitudes físicas fundamentales. Lo único que está pasando es que o estamos utilizando el Pascal para representar esa magnitud física, o estamos ocupando los milímetros de mercurio, o estamos ocupando la libra fuerza sobre pulgada cuadrada, o estamos ocupando alguna otra. Pero todas ellas se refieren a la misma magnitud física. Es, lo único que cambia es, digamos, como el exterior, ¿no? Ok, vale, O sea, si es aquí como lo quiere cuando usted entender. pone un vaso, bueno, pone agua en un Ajá, vaso, cilíndrico. ok. Contiene la misma agua, nada más su forma exterior cambia, la forma de verla, ¿no? Porque puede ponerlo en un vaso cónico y sigue siendo agua. Ok, vale, podemos entenderlo como esa analogía. ¿Y qué pasa con las leguas, profe? Perdón, Las leguas. pero esas son unidades de qué? Longitud, ¿no? Sí, Se longitud. supone que son Ajá. longitud. Lo mismo, es otro ejemplo de representación de la magnitud física longitud. O sea, una magnitud física puede tener múltiples representaciones. Si nos ponemos un poco teológicos, es equivalente a decir, ok,
tenemos un ser superior, ¿ok? Que dependiendo de la cultura, lo llaman de cierta manera. Pero todas hacen alusión a ese mismo ente, ¿no? Lo mismo está sucediendo aquí, es análogo. La magnitud física es esa cantidad que uno puede medir. Longitud, masa, tiempo, velocidad, presión, fuerza, etc. La manera en que uno lo represente para hacer cálculos, para trabajar con esa cantidad física, ya puede variar. Utilizamos la legua, utilizamos el pie, utilizamos la onza, perdón, la yarda, la milla, milímetros, centímetros, kilómetros. Pero eso ya es el cómo uno lo representa esa magnitud física. Ok. ¿Sí? ¿Sí queda claro entonces? Eh, La unidad de medida, eso queda claro, está influenciada por la magnitud física. Porque pues la unidad de medida que yo utilice tiene que representar esa magnitud física. Ahora, también hay que entender que pues todo esto ya lleva bastantes siglos de haberse establecido, ¿no? Si uno eh, se pregunta, o mejor dicho, a ver, si piensa en el centímetro, en la unidad centímetro, ya nuestro cerebro sabe que estamos hablando de la longitud. O sea, no hay lugar a que uno se confunda y piense que es tiempo. Y eso es porque, pues, desde muy jóvenes nos arraigan esta idea. Centímetro habla de longitud, 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 longitud. No tiene sentido de que centímetro hable de tiempo, porque el centímetro está describiendo la longitud, no al tiempo. También en base a las magnitudes fundamentales o físicas fundamentales, no sé cómo le había dicho usted, podemos inventar nosotros las propias, ¿no? Podemos decir, esto equivale a un Víctor o algo así, ¿no? Claro, 1.65 metros. claro, exactamente. Uno puede, por ejemplo, sí, pasar, por ejemplo, las cuartas, ¿no? Las cuartas. Este es otro ejemplo de que uno puede, en la vida cotidiana, establecer un patrón de medida que le sea más común o que le sea más fácil. Y eso es un ejemplo. Ahora, que no esté estandarizado, que no forme parte del sistema internacional, esa es otra historia. Pero uno puede definir sus propias unidades de medición dentro de su propio círculo de amigos o dentro de al interior de su propia industria, por ejemplo. Pero al exterior, pues tiene que adaptarse a lo que ya está establecido. Pero claro, ustedes podrían estar definiendo sus propias unidades de medida. Digo, nadie se los impide. El único problema es ya va a ser lo práctico que sea, ¿no? Esto de las equivalencias también lo ocupamos más como para diseño, ¿no? De planos. Es donde yo lo ocupaba, o sea, Ajá. en planos, para, para proyectos y todo eso nos los pedían. Nos daban un sistema y teníamos que convertirlo, un plano de lo que teníamos Uh-huh. al otro sistema, al sistema inglés, por ejemplo. Y ya Sí. nosotros elegíamos si era pie o centímetro, como escalar, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí, pues va a depender mucho de, de la actividad que se realice. Por ejemplo, si hay, como están mencionando, uno tenía la libertad de elegir entre representar esa cantidad del sistema internacional a pies o a pulgadas, bueno, está bien, pero al final del día, pues uno utiliza estas equivalencias, ¿no? Entre esos sistemas de unidades, que siguen siendo, sin importar cuál elija uno, sigue siendo una representación de algo más grande, que es la magnitud física longitud. Vale. Seguimos entonces con el siguiente caso o ejemplo.
Les mencionaba anteriormente que la unidad de tiempo, hablando de la magnitud física tiempo, sus unidades están por arriba de toda esta discusión. ¿A qué me refiero con esto? Que si uno analiza o revisa las unidades de medida en el sistema internacional y las compara con el sistema inglés, uno encuentra que estas unidades de tiempo, minutos, segundos, horas, días, etcétera, son las mismas para ambos sistemas. Así que bueno, algo tiene la magnitud física tiempo que es a prueba de unidades de medida. Bueno, pero por otro lado, y aquí viene la parte que mencionaban hace unos minutos, los múltiplos y los submúltiplos. Hablando del sistema internacional de medidas, ustedes saben que hay cierta unidad que se toma como base. Es como mencionaba, ¿no? Utilizando el término patrón de medida. Hablando de la longitud concretamente como ejemplo, la unidad de medida pues va a ser metro. Y hay otras cantidades que se conocen como submúltiplos o múltiplos. ¿Conocen la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué esta separación entre unos y otros? Que los múltiplos van a ser multiplicados, ¿no? Se van a aumentarse y los submúltiplos se va a dividir la medida base, ¿no? Exactamente. Un múltiplo es un cierto número de veces la unidad base, mientras que los submúltiplos son fracciones de esa unidad base. Ahora, para poner el nombre a los submúltiplos, por ejemplo, se suelen utilizar ciertos prefijos. Por ejemplo, tenemos el deci, el centi, mili, nano, femto y demás. Bueno, lo importante aquí es recordar, porque esto ya ustedes lo vieron ya en su momento, hay que recordar simplemente que estos submúltiplos sirven para medir, en este caso concreto, longitudes que sean muy, muy pequeñas, ¿no? En comparación a la unidad de medida base. Por ejemplo, si hablamos del grosor que tiene un cabello, pues el metro, pues es algo impráctico, ¿no? De utilizar. Entonces utilizamos, por ejemplo, los milímetros o incluso cantidades más pequeñas como los nanómetros. O si queremos medir la longitud que tiene una bacteria, pues nos vamos a cantidades mucho más pequeñas que el nanómetro. Así que bueno, esa es una de las aplicaciones. ¿Qué pasa con los múltiplos? La historia opuesta. Si queremos medir la distancia que separa dos ciudades, por ejemplo, en el norte del país con otra que está al sur del país, pues evidentemente expresarlo en metros, aunque sea la unidad base, va a ser un poco práctico. Entonces recurrimos a cantidades que sean múltiplos para también ser más económicos al momento de representar estas magnitudes. Así que bueno, al igual que los submúltiplos, para los múltiplos también tenemos prefijos. Deca, hecto, kilo, giga, mega y demás. Así que bueno, al hablar de una unidad de medida en concreto, pues podemos encontrar los múltiplos y los submúltiplos, dependiendo si queremos utilizar fracciones de la unidad base o cantidades más grandes que la unidad base. Pero bueno, esto ya seguramente lo han de recordar ustedes. Hasta aquí, preguntas o comentarios que tengan. No, profe. En este caso no, igual la masa tiene múltiplos y submúltiplos, ¿no? Claro, sí, en el sistema internacional también estos múltiplos y submúltiplos y prefijos también se pueden ajustar a la masa, por ejemplo. El miligramo, centigramo, kilogramo es otro ejemplo. Bueno, no sé si han ocupado o han escuchado el término de hectárea. Sí. Sí. Sí, la hectárea. La hectárea es por sí sola una unidad que nos habla de área.
Así que bueno, aquí tenemos, ¿no?, la definición. Una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados, que en notación científica pues se representa de esta manera. 1 por 10 a la 4 metros cuadrados. Y así tenemos más. Otras unidades que específicamente describen por sí solas una determinada magnitud física. Bueno, a continuación vamos a repasar rápidamente lo que son las conversiones de unidades. ¿Qué dificultades ustedes reconocen que tienen al tratar conversiones de unidades? O sea, ¿qué les falla cuando convierten unidades? Valencias. ¿Manejar las equivalencias? Manejar mal las unidades, ¿no? Porque a mí me enseñaron a convertir Ajá. con el paréntesis de conversión, y en un truco que nos decían es que teníamos la medida que queríamos convertir. En este caso, no sé, tengo 1 metro y lo quiero convertir a pulgadas. Entonces, buscaba la equivalencia metro a pulgada, que a veces no era muy directa, a veces tenía que convertir a centímetros para poder compararlas para hacerlo. No era, o sea, no era tan directo. Y entonces Ajá. cuando te había el error, nos multiplicábamos o dividíamos mal alguna cantidad. Ok, entonces ya más en la parte operativa, por lo que entiendo. Algunas veces operativa y otras de identificación de los datos. Ok. ¿Algún otro caso? ¿Alguna otra dificultad que tengan en las conversiones? Los prefijos. Prefijos. ¿Cómo en los prefijos? Ajá, el nano, mili, deci, hepta, deca. Todos esos. Para identificarlos, por ejemplo, si tengo 1 por 10 a la menos 6, Ajá. saber cuál sería su nombre. Ok. ¿Cómo? 1 por 10 a la 6. Física. Vale. Bueno, en cuestión de reconocer los múltiplos y submúltiplos, pues ustedes pueden consultar tablas, ¿no? Por ejemplo, donde por 10 a la 3, sabemos que esto tiene el prefijo kilo, ¿no? Si hablamos de por 10 a la menos 3, el prefijo es mili. No todas las potencias tienen un nombre concreto. Por ejemplo, por 10 a las 5 no tiene un prefijo asociado. El que sí lo tiene es por 10 a la 6. Entonces, bueno, si en esta cuestión, pues lo recomendable es que si no recuerdan cuál es el prefijo que corresponde a cada potencia, pues pueden consultar una tabla. O sea, uno puede descargar de internet, ahí supongo que habrá demasiadas, ¿no? Así que bueno, en esa cuestión sobre identificar, yo creo que también uno se basa en la práctica. Entre mayor practiquen, van a poder identificar cada una sin problema. Pero, ok, regresando a esa dificultad que se comentó en la parte operativa, pues vamos a revisar 3 ejemplos en los cuales vamos a repasar esto. Entonces aquí voy a quitar todo esto. ¿No qué? ¿Vale? Vale. Para, pues, ejemplificar. No. A ver, entonces, en este primer caso, vean lo que nos está apareciendo. Se pide convertir una unidad de longitud de 1250 metros a pies. Y era lo que comentaban hace unos instantes, ¿no? Cuando no se tiene la equivalencia directa. Pero bueno, a veces podría ser eso un poquito laborioso, pero si lo hacemos con cuidado, llegamos al resultado que esperamos sea correcto. Bien. En este caso, ¿cómo se procede? Bueno, es lo que le comentaba, que así me enseñaron cómo usted le va a hacer bueno, con conversiones. Entonces, como no hay directa de metro a pie, Ajá. Pues buscamos la más directa al metro, que en este caso podría ser el centímetro, porque el Cierto. centímetro está directo al metro y está directo al pie.
Sí, Entonces exactamente. convertimos primero los 1250 metros a centímetros. ¿De acuerdo? Ahora, eso es lo que se va a hacer. Y algo importante con este método, que no sé si todos lo conocen, está basado en algo bastante simple, que es la multiplicación de fracciones. ¿Recuerdan cómo multiplicar fracciones si tienen esta forma? Sí, Es directo, ¿no? sería AC A sobre por B. C por B sobre B, el producto de BD. Muy bien. Y si incluimos otro factor aquí, es decir, si aparte de esta cuenta hay otro E entre F, G entre H, I entre J, ¿cómo se hace la multiplicación en esta situación? Se sacaba el común múltiplo de los denominadores, ¿no? Y ya se multiplicaba por cada uno de los numeradores y luego se dividía entre el numerador otro. Igual el Pero es, denominador. No, eso de sacar mínimo común múltiplo es para suma y resta. En este caso, como es es- multiplicación es directa. si Pero es de estamos, 3, ¿no? Igual se hacía así en la de 3. no, aquí estamos multiplicando o aquí se está indicando cómo multiplicar 5 fracciones. A ver, la primera fracción es A entre B, la segunda C entre D, la tercera E entre F y así. ¿Cómo multiplican? ¿Cómo obtienen el producto de esta multiplicación de 5 fracciones? Multiplicar los denominadores y luego los numeradores. En este caso quedaría como A por C, por E, Ajá, por G, por I, dividido entre B por D, por F, por H, por J. exacto. Así. Simplemente todos los términos en el numerador se multiplican uno tras otro y en el denominador se hace lo mismo, exactamente lo mismo. B, D, F, H, J. Justo en esto está basado este método. Si les queda claro cómo multiplicar fracciones, van a poder ejecutar este procedimiento sin ningún problema. Ahora, entonces, no sé si esto queda claro para todos. ¿Cómo multiplicar fracciones? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, si esto queda claro, vamos a ver cómo aplicarlo a este método. A ver, aquí tenemos la siguiente aseveración. La longitud que quiero convertir en el sistema internacional tiene el valor de 1250 metros. Ese es lo que vale, 1250 metros. Pero aquí nos están pidiendo que encontremos el equivalente, porque convertir es eso, encontrar el equivalente de esta cantidad con esta unidad de medida en el sistema inglés, utilizando el pie como unidad de medida. ¿Va a cambiar el número? Seguramente. Seguramente va a cambiar el número que tenemos aquí, el 1250, al igual que la unidad de medida, porque al final eso es lo que queremos, cambiar la unidad de medida. Bien, aquí, ¿qué es lo que se puede utilizar? Bueno, ¿qué pasa si divido 1250 metros entre 1? Pues es un entero, ¿no? Es expresar la forma entera de la longitud. Y entonces, ¿estamos cambiando algo? No, No, ¿No? no, Muy bien. sigue siendo lo mismo. Exactamente. Sigue siendo lo mismo, solamente que como lo comentan, lo estamos expresando como una fracción. Ok. Siguiente paso, como bien lo comentaban, en, en esta situación no contamos eh, con la conversión directa de metros a pies. Entonces tendremos que caer en la necesidad de hacer una conversión intermedia. ¿Cuál va a ser? Pues en este caso ir a centímetros. Entonces, como la unidad metro en esta parte inicial está en el papel de numerador, en la siguiente columna que aquí está dibujada y que no tiene nada por ahora, vamos a colocar esa unidad de medida en el denominador. Y la nueva unidad de medida que querramos obtener en el lugar que queda libre, que en este caso sería el numerador.
¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? No es, solamente estamos acomodando las unidades de medida con una finalidad. Ahora, cuando uno hace esta, ¿qué es lo que va a proceder aquí a realizar? Pues una multiplicación de fracciones. 1250 va a multiplicar a lo que todavía falta por colocar aquí. Y este 100 1, centímetros. exacto, va a multiplicar a lo que falta por colocar aquí. Pero el efecto de esa multiplicación va a resultar en que la unidad metro va a desaparecer con esta otra, quedándonos únicamente centímetro. Por lo tanto, después de realizar esta primera multiplicación, lo que va a quedar como unidad de medida es el centímetro. Pero no es lo que queremos. Queremos pie, unidad de medida pie. Entonces, vamos a incluir una nueva columna en la que ahora sea la unidad centímetro la que vaya a ser eliminada. Como aquí quedó en el lugar del numerador, en la siguiente columna, El pie. centímetro va a ocupar el lugar del denominador. Y el pie, el lugar del numerador. ¿Sí queda claro? ¿Sí ven todos por qué la razón de esta asignación? Porque Como al final de cuentas, pues lo que queremos van a ser los pies, ya no nos interesan los metros ni los centímetros. exactamente, exacto. Y entonces al multiplicar esto que teníamos en centímetros con esta información de esta columna, los centímetros se van a cancelar, quedándonos únicamente como unidad de medida pies. ¿Preguntas o comentarios, observaciones que tengan en este procedimiento? No, profe. No, ¿No? profe. No, Ok, profe. vale. Ahora, ¿qué es lo que sigue en este procedimiento? Pues sí, llenar los huecos que están aquí, ¿no? El espacio en cada celda. Para ello, pues basta con recordar nuestros factores de conversión. Por ejemplo, tenemos 1 metro equivale a 100 centímetros y un pie equivale a 30.15 centímetros. Lo que se hace a continuación es estos factores de conversión, escribirlos aquí simplemente de forma vertical, respetando la información, los datos numéricos que están en la equivalencia. Por ejemplo, me dice aquí, 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 metro, ahí está, 1 metro, equivale, me imagino un signo de igualdad, a 100 centímetros. Si lo hacen de esta manera, no debería haber oportunidad de error, porque están vaciando la misma información que tienen leída de forma horizontal a una forma vertical. Profe, ¿qué no son 30.48 centímetros en pie? 30.48, creo que sí. 30.5, sí, gracias. 30.48. Gracias. Vale, y aquí me faltó la T. ¿Vale? Hasta aquí entonces vamos bien con esta primera asignación para las unidades de metro y centímetro. ¿Sí? Ok. Algo similar ocurre en el otro caso. Leemos, un pie equivale a 30.48 centímetros. Hacemos esa información. Un pie equivale, nos imaginemos ese signo de igualdad, a 30.48 centímetros.
Y ahí está. Así es como se acomoda la información en este tipo de método. Shari tiene un culo bien grande. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que queda por hacer? Todo se reduce a multiplicar fracciones. Vean, 1250 ya no va a tener unidad, porque las unidades de metros ya se cancelaron. Este 1250 se multiplicará por 100 y a su vez por 1. Y todo esto en el numerador. En el denominador se escribirá 1 por 30.48. Y como unidad a reportar, pues ya no nos queda más que reportar pies. ¿Queda claro entonces lo que se hace aquí? Sí. ¿Vale? Entonces, aquí hacemos la corrección. Vean que la única unidad de medida que estoy trabajando es la que necesito como parte de mi resultado. Las otras, e incluir metros, centímetros, aquí ya no tiene sentido hacerlo, porque ya se han eliminado. ¿Cuál es el resultado al que se llega? ¿Cuánto equivale 1250 metros en pies? 4101 pies, ¿no? 4101 pies. Sí, no. Bueno, punto 049, pero ya. Ajá. Ok, podemos ponerlo así, ¿no? Para redondear, si se quiere. Ahí está, entonces. Esa longitud de 1250 metros equivale a 4101.05 pies. ¿Preguntas, comentarios con esto? ¿Con esta forma de proceder? No, y bueno, ahí ese tipo de conversión es lo que le decía que me confundía, porque a veces ponía los pies abajo y así, y era cuando no salía. Ajá. Entonces, pues yo sugiero que si uno ya conoce la equivalencia, simplemente leerla tal cual uno la conoce. Un pie, como es en este caso, igual a 30.48 centímetros. Porque de esta manera uno no cae, y eso lo he visto también, en que se intercambia, ¿no? Lo que a veces ocurre es esto. Se intercambia el orden. Muy bien. ¿Qué otros casos podemos encontrar? Cuando, por ejemplo, tenemos que convertir una unidad de medida que mezcla otras unidades de medición. Por ejemplo, aquí se está pidiendo calcular el equivalente de 15 metros sobre segundo en el sistema internacional a millas por hora, donde millas evidentemente está en el sistema inglés. ¿Cómo se procede aquí? De la misma manera a como se hizo líneas arriba. Aquí quito esto para que se vea. Como en este caso tenemos una unidad de medida, metros sobre segundo, que se puede representar como fracción, pues lo más adecuado es aprovechar esa forma de escribirlo para poner el metro como parte del numerador y al segundo como parte del denominador. ¿Qué es lo que se hace a continuación? Bueno, no tenemos una conversión, hablando de lo que escribimos aquí arriba, no tenemos una conversión directa entre metros y millas. Tenemos la que vincula kilómetro con milla. Así que lo que se hace en estas primeras dos celdas es, perdón, dos columnas es lograr llegar a la unidad de medida milla. Así que bueno,
Como metro, como en la parte inicial, en lo que está en amarillo, está en el numerador, en la siguiente columna lo voy a escribir como parte del denominador. Y la nueva unidad que quiera obtener la voy a colocar en la celda que está libre, que sería aquí arriba. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Ahora, esta cuenta me va a dar unidades de kilómetro. Como queremos milla, entonces en la siguiente celda voy a anotar kilómetros en el denominador para que logre yo cancelar la que ya aparece en el numerador. Y de esta manera, pues obtenemos la unidad de milla en el numerador, justo como aparece aquí. Entonces, bueno, hemos acabado. Estas dos columnas que se han agregado sirven para trabajar solamente las magnitudes físicas de longitud. No sé si ya se percataron de ello. Sí, igual en eso me confundió un buen, porque como que se revuelve entre lo que va arriba y lo que va abajo y Mi sugerencia es que antes de anotar los datos numéricos, acomoden las unidades de medida, porque eso les va a permitir a ustedes irse guiando qué con qué unidad de medida se va a eliminar. Ahora, finalmente, ¿qué pasa con la parte del segundo? Nos piden en horas. Si nos fijamos en lo que está aquí en amarillo en la parte izquierda, el segundo está en el denominador. Como quiero que esa unidad ya no aparezca, vean lo que se está haciendo aquí. Se ha colocado en el numerador. Y en el lugar que queda vacío, se le pone en la unidad de hora. ¿De acuerdo? Esto sirve para trabajar las unidades de tiempo. Y de esta manera lo que logramos es cancelar el segundo y quedarnos con la unidad de medida hora. Y aquí están, milla, hora. Lo siguiente, pues, es trabajar solamente los números, la parte numérica, teniendo como unidad a reportar milla sobre hora. Entonces, noten lo que se está haciendo aquí. Todo lo que está en el numerador se va a multiplicar. 15 por 1 por 3600. Y en el denominador se va a escribir el producto de 1 por 1000 por 1.609 por 1. Se hace la cuenta y se llega al resultado, expresado en millas por hora. ¿Preguntas o comentarios sobre esta parte? no, profe. Bien, bueno, pues ya para terminar con este breve repaso de conversión de unidades, vamos a revisar qué pasa cuando la unidad de medida está elevada a una potencia. Esa es otra situación muy común que suele aparecer en este tipo de situaciones. Bueno, aquí se está pidiendo determinar el equivalente de un área de 1.389 kilómetros cuadrados a hectáreas. Y hectáreas, mencionamos que es una unidad de superficie. Y aquí está su equivalente en metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados. Entonces, la forma de proceder es la siguiente. Y aquí voy a quitar esto para relacionar esto con mayor claridad. Sí, así lo quitamos. Bien.
Evidentemente no tenemos un factor de conversión que vaya directamente de kilómetros a hectáreas. Bueno, kilómetros cuadrados a hectáreas. Entonces, lo que vamos a realizar es un paso intermedio. Procedemos de la siguiente manera. Como kilómetro es una unidad que ya no quiero que aparezca, entonces lo voy a anotar aquí abajo, en el denominador. Y la unidad que quiero que sí aparezca va a ser el metro. Aquí el factor de conversión que podemos utilizar es el de 1 kilómetro. Perdón, sí, 1 kilómetro equivale a 1000 metros, ¿de acuerdo? Esa es la equivalencia que conocemos. Pero nótese lo siguiente. Esta es una unidad de área, de superficie. Está elevada a la potencia 2 en nuestra unidad. ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues elevar cada término en cada celda al cuadrado. O a la potencia que esté aquí. Así que si aquí fuese de volumen, kilómetro cúbico, este factor de conversión, cada término se tiene que elevar a esa misma potencia, a la potencia 3. Para más comodidad, eso lo podemos expresar en base 10, ¿no? Que sería 10 por 1 por 10 a la 6. Sí, claro, se puede utilizar notación científica. Claro que se puede utilizar notación científica. Bien, y aquí, para terminar, nos va a quedar, al hacer esta cuenta, multiplicar lo que está en color amarillo con lo que acabamos de anotar de color verde y, perdón, de color azul y rojo, la unidad que nos va a quedar es metro cuadrado, pero queremos hectáreas, entonces tenemos que metro cuadrado, hay que colocarlo abajo para que cancele con esta unidad, y hectáreas arriba. Nos fijamos nuestro factor de conversión, que nos dice 1 hectárea equivale a 1, vamos a utilizar notación científica, 1 por 10 a la 4. Esta hectárea. Y lo que queda por hacer son solo las multiplicaciones de las cantidades numéricas, porque las unidades, kilómetro cuadrado, metro cuadrado y metro cuadrado, han quedado canceladas. La única unidad sobreviviente y a reportar son justamente hectáreas. Y entonces sería el resultado. Se encuentra de multiplicar 1389 por 1 por 10 a la 6, como nos lo sugirieron, y esa cantidad entre 1 por 10 a la 4. Y el resultado también lo pueden expresar en notación científica. Ahora, ¿qué pasa si dicen hectárea cúbica? ¿Cómo? Hectárea cúbica. Una hectárea cúbica, o sea, eso se puede hacer, ¿no? Porque puesto que hectárea es superficie, es lo mismo que podrían ser metros, metros cúbicos, lo mismo podría ser hectárea En cúbica, todo ¿no? caso sería hectómetro cúbico, ¿no? Porque una hectárea Ándale, es 100 por esa 100 cosa. y el hectómetro es 100 metros, ¿no? Y la hectárea es 100 por 100. La hectárea ya tiene unidades de área. Entonces, no sé a qué, que se puede hacer, claro, o sea, numéricamente se puede hacer, pero no me imagino que estaríamos calculando con un área elevada al cuadrado. O sea, una longitud a la cuarta. Creo que ni siquiera tenemos un nombre para eso. Tenemos L cúbica, que sabemos que es volumen. Pero L a la cuarta, no sé qué magnitud física Creo que, estaría correspondiendo. creo que mi compañero sí se refería al hectómetro cúbico, Ok, ¿no? vale. Porque Si es hectómetro, sí. Si fuese, por ejemplo, un hectómetro que equivale a 100 metros, y nos piden, por ejemplo, un cubo, ¿no? Determinar su volumen en hectómetros,
pues esta misma equivalencia se eleva al cubo. Entonces quedaría 1 hectómetro cúbico igual a el resultado de elevar aquí 1 por 10. Sería aquí 1 por 10 a la 6 metros cúbicos, o sea, unidad de volumen. Ok, ok. Entonces, sí, si dependiendo del exponente que esté aquí, para hacer la conversión, ustedes pueden siempre tomar su factor de conversión base, el que conozcan, y elevar cada término a esa potencia. Y eso les va a asegurar que van a hacerle la conversión correctamente. Se pone más feo cuando, no sé, queremos convertir algo como micrómetros a hectárea o al revés, ¿no? No, pues así. Sí, ahí lo más recomendable es utilizar la notación científica. Porque, pues como podemos ver, en estos casos, todo se reduce en la notación científica a estar operando con exponentes base 10. Que pues casi en la práctica suele ser más tratable. Bien, jóvenes, preguntas o comentarios sobre este breve repaso acerca de las unidades de medida, conversiones y sistemas de unidades. No, profe. Ninguna. ¿No? Ok, bueno, pues ustedes pueden por su cuenta encontrar múltiples ejercicios de este tema. Nosotros ya no, tal cual no lo vamos a ver. Así que, bueno, vamos a dar unos minutos de descanso. De hecho, ya nos pasamos de la hora. Y en la siguiente sesión comenzaremos ya a ver el tema de vectores. ¿De acuerdo? Así que, pues bueno, vamos a dar inicio con este tema. Vamos a comenzar con cuestiones fáciles y después iremos agregando más y más información. Pero bueno, ya lo iremos, ya ustedes lo verán. Así que bueno, damos por terminada esta sesión y la siguiente la retomamos dentro de unos 10 minutos a las 3:15 para continuar. Profe. Sí, está bien, profe. Bueno, en unos minutos más continuamos. Ok, ok. Ahora, profe.